Muy buenas tardes si nos estáis viendo en directo, como sabéis, por internet, Facebook, YouTube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos, cumpliendo con vosotros un viernes más en este que es vuestro programa, Así Somos. Hoy tratamos un tema de actualidad que en mayor o menor medida pues, nos afecta a todos. Se trata de las novedades fiscales para este 2022. Y para ello contamos con la presencia del asesor fiscal, economista Francisco Urbano, además delegado de AEDAF. ¿He dicho bien? ¿AEDAF? Ha dicho bien. Pues, explícanos, ¿qué es esto de AEDAF? Bueno, AEDAF es un colectivo de asesores fiscales, es la Asociación Española de Asesores Fiscales, es una asociación, digamos, voluntaria, donde ahí estamos algo más de 3.000 profesionales en España, más o menos mitad abogados y mitad economistas, pero que nos une, digamos, el derecho tributario. Francisco, tú eres asesor fiscal, eres economista, pero tú tienes tu punto de trabajo aquí en Marbella, en Málaga, en Madrid, porque yo veo que estás siempre para arriba y para abajo. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde os encontráis? Me muevo donde están los clientes. Realmente mi despacho está aquí en Marbella y ya 25 años abierto, o sea que no... Y realmente pues si tenemos clientes en Málaga, tenemos clientes en Madrid y a veces pues cogemos el tren y firmamos operaciones en Madrid o en Málaga pero nuestro ámbito normalmente está en la zona, está aquí en Marbella. Francisco, en la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2022 ha supuesto una serie de modificaciones en materia fiscal para trabajadores, autónomos y empresarios. Vamos a hablar un poco de las principales novedades al respecto. ¿Te parece? Yo te voy preguntando, porque sé que has hecho hace poco, bueno, no paras de dar conferencias y de dar, yo tengo aquí un tema que lo has tratado hace poco aquí en el Hospitalillo con Ramón Dávila, que es socio tuyo, ¿verdad? Sí, Ramón ha visto la materia laboral, cosa que a mí me da repelús, los temas laborales de contratación, porque no soy un experto ni muchísimo menos. Y bueno, pues yo he explicado un poco novedades fiscales que ha habido, que nos están pasando en el ámbito tributario y... Pues Francisco, yo de esa conferencia, de lo que trataste aquí, he sacado algunas cositas. Yo te voy preguntando y tú nos vas poniendo un poquito, nos vas dando luz sobre todos estos temas. Nuevos límites de aportaciones en los planes de pensiones. Bueno, yo antes de eso te quería comentar, como tú has dicho, la Ley de Presupuestos Generales de Estado, al final, esto pues se aprueban todos los años y ahí un poco en esa norma, digamos, pues vienen las materias que luego durante el año son muy cambiantes. El derecho tributario es una cosa que hay que estar muy al día, pero la ley de presupuestos, digamos, un poco es lo que marca el rumbo que vamos a seguir generalmente durante el año. Una de las cosas que han venido a modificar son las aportaciones que se hacen no solo de pequeños empresarios, de autónomos, sino de trabajadores también a los planes de pensiones. Antes, y os voy a decir, porque mi memoria es muy mala, en el 2020 podíamos aportar hasta 8.000 euros. Al plan de pensión. Cualquier persona física, hasta 8.000, con un límite de un 30%, digamos, de nuestros rendimientos del trabajo de la actividad profesional. O sea, que aquel persona, digamos, que gane 20.000 euros, el 30 son 6.000 y el máximo son 6.000. No podría ir al tope de los 8, pero tiene 6. Eso en el 2021, en el 2020 se ha reducido a 2.000, o sea, y ahora se reduce a 1.500, o sea que el máximo, a un plan de pensiones podemos aportar lo que queramos, pero lo que nos va a permitir una deducción en el plan de pensiones va a ser un máximo de 1.500. Esto, yo soy un poco crítico, porque al fin y al cabo estamos penalizando el ahorro. Claro. Está claro que cuando uno aporta, tiene una ventaja fiscal, hacemos aportaciones, tenemos reducciones en nuestras bases imponibles, vamos a tributar menos, pero oiga, cuando lo rescate, voy a tributar. O sea, es diferir la tributación. Pero también estamos haciendo una hucha para el día de mañana, sobre todo que yo antes pensaba que me iba a jubilar a los 65, me la han subido a las 67 y ya me han amenazado por ahí que no se sabe muy bien cuándo será. Entonces, estamos penalizando el ahorro a futuro y esa es una de las principales novedades que no creo que estén muy contentos las compañías de seguros, porque realmente me imagino que quien quiera pues buscará otra fórmula, el que pueda aportar 5.000 euros
pues buscará otra fórmula de inversión a futuro que no sea un plan de pensiones y tipo de bolsa o cualquier otra cosa, y pondrá 1.500. Hay personas, Francisco, que últimamente se está escuchando, ¿no? Y tú escuchas en la cafetería o estás almorzando, escuchas, no, si al final lo mejor va a ser coger el dinero y como antiguamente, debajo de la loza, porque lo que aportas, luego cuando lo recuperas, se quedan con la mitad o más de la mitad de lo que tú has aportado. Bueno, tiene una tributación, lo que pasa es que, como he comentado antes, es diferir un poco el impuesto. Digamos que ahora, en nuestra época productiva de mayor capacidad, que podemos ser más jóvenes y tenemos unas rentas más altas, pues estamos tributando un tipo más alto y luego tributaremos uno menor. La reducción de golpe, pues tiene la recuperación de golpe tiene una reducción, y si lo hacemos fraccionadamente, pues estamos llevándolo a la renta nuestra poco a poco a unos tipos de gravamen más bajos que a lo mejor los que tenemos con 50 años, ¿no? Siempre es mucho mejor recuperarlo mes a mes que no recuperar todo el plan. Exactamente, habría que verlo así, pero bueno, al fin y al cabo es un sistema que hay de previsión para complementar una pensión para el día de mañana, que las pensiones pues se están cayendo, no quiero ser catastrofista, pero realmente día a día, por minuto. Está como está. Francisco, es verdad que tú has comentado que el tema laboral lo lleva tu socio, pero por lo menos un detalle, cuotas de autónomo, ¿aumenta el importe? Aumenta el importe, o sea, ha aumentado el importe, poca cantidad, o sea, estamos en 286, pero estamos en 286 porque ya habían aumentado, y ahora estaremos en 294, y en 300, casi 380, 377 y algo, para aquellas empresas que tengan más de 10 trabajadores. O sea que el administrador de una empresa que tenga más de 10 trabajadores tendrá que pagar un mínimo de 380 y demás. Sobre esto también hay que decir que hay una tarifa plana para los nuevos emprendedores y demás, que está entre unos 60, 70 euros. Y esa tarifa plana durante el primer año ayuda, y creo que tiene una reducción el segundo y el tercero, se empieza. Pero cuidado, miedo otra vez. Aquí también se ha lanzado un globo sonda donde se está estudiando que los autónomos tributen por un porcentaje de su ganancia. Esto también se ha oído, o sea, oiga, sí, tenemos una cuota mínima, una cuota máxima de autónomos, la vamos regulando según queremos y tendremos una pensión en función de lo que aportemos. Ahora se está planteando pues que sea un porcentaje de tu ganancia, y eso puede implicar que no hay nada todavía escrito sobre la mesa, son ideas, pero eso puede implicar una subida importante. Una subida muy importante de las cotizaciones de los autónomos. Pues también implicaría que luego te quede una paga, porque es verdad que el autónomo de a pie, el que paga esa cuota mínima o un poquito más, al final lo que le queda de pensión cuando se jubila ronda los 800 euros, 900 euros. Imagino que estarán buscando la fórmula o la posibilidad de que le quede una paga digna, porque si no con 800 900 euros, tú me dirás. Yo creo que lo que están buscando es la fórmula de cuadrar las cuentas, y pues por supuesto que luego te quedará una paga más digna, siempre y cuando no se modifiquen las reglas del juego. Antes cogían los 15 últimos años, sí, no soy yo especialista en esto, pero antes cogían los 15 últimos años, ahora creo que estamos en un periodo transitorio hasta los 30. Cuando no abren el periodo, pues bajan las cotizaciones. Claro. Entonces, otro tema importante, Francisco, operaciones inmobiliarias de los autónomos. ¿Se ven afectadas por un nuevo valor? Pues la verdad es que hoy precisamente me ha llamado un abogado que es colaborador del despacho y cliente, porque tiene una operación inmobiliaria, y me ha dicho, oye, lo del valor referencia, ¿cómo nos afecta, ¿no? Se ha creado un nuevo valor de referencia, y digamos que eso es para marcar una tributación mínima en las transmisiones de inmuebles, que pueden ser transmisiones de inmuebles de particulares, de sociedades, y también de pequeños autónomos que puedan vender su inmueble o demás. Antes teníamos el valor catastral por un coeficiente, y supuestamente si estamos dentro de esos valores, los superamos, pues Hacienda no entraba de la Junta de Andalucía a mirar nada, y ahora se ha creado un valor que se llama valor de referencia. Ese valor de referencia, el otro día cuando salió, yo entré a ver de mi casa y está casi ajustado al valor de mercado.
O sea que posiblemente algún vecino diga, oye, pues si me dan esto, no tengo inmobiliaria. Entonces, ese valor está muy ajustado en muchos casos al valor de mercado, y a la hora de hacer una transmisión, cualquier compra, una herencia, una donación, estamos con unos valores, digamos, más altos que los que había. Ahora lo que tenemos en fase de estudio es cómo atacar ese valor de referencia, porque se dan casos también que la realidad es que el valor de mercado de compra de un inmueble, en muchos casos los bancos se han quedado con muchos activos y lo están vendiendo con cuentagotas a los particulares, tenga un valor más bajo que el valor de referencia. Implique una mayor tributación, claro, teniendo que coger ese valor de referencia, y esa es la fase que estamos ahora, a ver cómo vamos a pelear eso. Interesante también. A ver, Paco, Francisco Urbano, impulsar el emprendimiento, favorecer la creación de nuevas empresas. Ese es otro de los puntos, de los temas que has estado tratando. Bueno, pues esto la verdad es que son medidas que se echan de menos. La verdad es que es una medida muy interesante. Todo lo que sea favorecer el emprendimiento, la creación de nuevas empresas, a lo mejor ya no solo de la empresa tradicional, sino de nuevos sectores. Hoy un niño, como yo digo, de 16, 18, de 22 años, que sigue siendo, pues manejan nuevas tecnologías que muchos otros hemos quedado atrás. Y, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, mucha de la gente joven está invirtiendo pequeñas cantidades, pero en criptomonedas, o sea que grandes operadores los controlan, y a lo mejor la creación de otro tipo de empresas, ¿no? Entonces sí se ha ampliado, para ese tipo de empresas se incrementa el límite máximo de la exención de retribución en especie, ¿no? En acciones, ¿no? Si los emprendedores luego reciben acciones y demás, tienen un límite que antes estaba de 12 a 50.000 con una exención, y también se incrementa el límite de deducción por inversión en este tipo de empresas, que antes estaban al 30% y ahora al 50%, ¿no? Entonces, con esos límites, entonces personas que inviertan con una serie de requisitos en este tipo de empresas, pues tienen una deducción en su IRPF, y la verdad es que es una cosa interesante. Todas las medidas que sea generar empleo y apostar por el empresario, y sobre todo pequeñas empresas, que al final la creación de nuevas empresas, muchos de ellos son autoempleos, sí. No nos equivoquemos, que muchos hablamos de gran empresario, tal, muchos son autoempleos, y bueno, luego algunas pues llegan a ser buenas empresas, grandes. Todas esas medidas la verdad es que son bien recibidas, y cuanto más mejor. Claro, al final son empleos también. Otro tema, en este caso también importante, impuestos sobre sociedades en grandes empresas, cambio de tipo. Bueno, aquí lo que se ha buscado es tener una tributación mínima, ¿no? Se está hablando de tener una tributación mínima en grandes empresas, y lo que se está buscando es que aquellas empresas que facturen más de 20 millones, posiblemente, bueno, hay muchas empresas que facturan, muchas empresas familiares, no muchas, pero que hay empresas familiares que vemos que al final facturan más de 20 millones, más de 10 millones, o sea que hay sectores, pero este tipo de empresas que tampoco son grandes empresas, una empresa del sector de la construcción que tenga un volumen medio así, ya factura, pues, ya construir una villa de estas importantes, si tienes 3, 4 en funcionamiento, ya genera, y a lo mejor lo que tienes son 4 villas, pero de estas importantes, pues se ha creado una tributación mínima en los pagos a cuenta del 15%, o sea, vaya usted pagándome un 15%, y demás. Esto a los pequeños empresarios, por suerte, no nos afecta, y seguimos. Tiene que ser a partir de esos 20 millones. De esos 20 millones. Bueno, desde luego los pequeños, como tú dices, es verdad, ¿no? Que seguro que hay empresas familiares que pueden facturar esos 20 millones, pero yo creo que la gran mayoría de los autónomos, y en España dicen, yo no lo sé, pero dicen que alrededor del 90% de las empresas que hay en España son pequeños autónomos y empresas familiares. Totalmente. Francisco, lucha contra el fraude fiscal, potenciar el pago voluntario, son también dos de los temas claves, ¿verdad? Bueno, yo no sé,
esto traía un artículo que me saqué ayer. Mira que con el poco tiempo, ayer estuve en Córdoba participando en una mesa redonda, también en materia tributaria, y aquí tenemos lucha contra el fraude fiscal. Mira, oiga, vamos a ser un poco más flexibles a aquellos que quieran regularizar su situación voluntariamente. No solo, por supuesto, que tendrá unos recargos y podrán tener unas sanciones o algo, no como aquellos contribuyentes que hemos presentado nuestro impuesto en plazo, pero muchas veces, y es como ha pasado con el 720, la declaración de bienes extranjeros, la gente se lo piensa cuando las sanciones son muy altas, dirá, oye, pues sí, con el lado oscuro, sí, en vez de irme al otro, porque esto... Entonces, con el nombre de lucha contra el fraude, pero yo también lo uno a una realidad que yo llevo discutiendo bastante tiempo, y a EDAF y en distintos foros, y un artículo que ha salido hoy dice: los autónomos ganan cada vez más recursos a Hacienda por expedientes sancionadores, sobre todo en IVA y en IRPF, pero no, cada vez más estamos hablando en torno al 50%. Estamos hablando de 1 de cada 2 expedientes que levanta la agencia tributaria se lo carga totalmente o en parte los tribunales, tanto económico-administrativos como contenciosos. Cuidado, que ahí hay una cifra muy considerable. Lo que estamos diciendo, se le da la razón al autónomo. Al autónomo, o pequeño empresario, o empresario, vamos, como tal. Empresario y trabajador o demás. Lo que pasa es que son muy pocos los casos de trabajadores que recurran, y ahí están, las cosas están muy claras. Usted tiene una renta del trabajo de 30.000 euros con unas retenciones, una seguridad social, eso va a su renta y ahí está pillado. O sea que no hay opción a interpretación distinta. Pero lo que están diciendo este artículo, y no lo dice este artículo, esto son publicaciones, son datos que están publicados, es que el 50% aproximadamente de las actas que levanta la agencia tributaria se ganan en un TEARA, en un tribunal económico administrativo o en un contencioso administrativo. Con lo cual, ahí nos pasamos a una zona oscura que también llevo discutiendo, y es que los inspectores de Hacienda tienen un bonus por productividad, y ese bonus está vinculado a las actas que firmen, pero no tienen vamos a llamarle un malus, sí, que es, oiga, cuando este acta que usted ha firmado un tribunal la ha anulado, lo tira por atrás, su productividad tiene que ser negativa, igual que se le puso dinero en el bolsillo en su salario que pagamos todos los contribuyentes, habrá que quitárselo. Claro. No digo que le quitemos su salario fijo, pero sí el salario variable de esa productividad. Claro, si yo con cuanto más firme, más gane o pierda. En este caso de lo que se trata es que, a ver, cuanto más firme, más gano, pero si pierdo, no pasa empiezo nada. A devolver. O se debería eso es lo que yo defiendo. No sé qué me va a pasar cuando vuelva a Hacienda, claro, que tendré que volver dentro de poco, pero sí, a inspección. Pero eso es así. Ahora creo que la ministra ha anunciado, no sé si eran 100 millones de euros o algo más para retribuciones variables a los inspectores de Hacienda, que tampoco hay una transparencia de cómo se reparten, y al fin y al cabo, oiga, digamos que eso, yo estoy de acuerdo que se pague, yo estoy de acuerdo que todo el mundo pague su impuesto, pero ya que también se haga el trabajo bien hecho, que lo que se ponga en un acta que sea lo que es. Sí. Que esto yo lo pongo y ya que el tribunal diga, por el camino se ha cargado usted a un empresario, y a un empresario con X trabajadores y que al final son X familias. Claro, hay que tener, detrás de cada trabajador hay una familia. Hay que tener mucho tino a la hora de perjudicar a estas empresas. Que no digo yo que no luchemos contra el fraude. Si lo han hecho mal, que se le castigue, pero oiga, castíguelo si ha hecho mal, pero no lo ponga ya en la piqueta sin... Que estamos hablando de unas cifras muy considerables, no estamos hablando de... que son cifras oficiales, que no estamos hablando de... Estamos hablando de aproximadamente el 50%. Francisco, y luego hay empresas que están en el lado oscuro que tienen la posibilidad de, con pagos voluntarios, regularizar, ¿no? Sí, yo recomiendo a todo el mundo que esté en el lado claro. O sea, aquí yo defiendo muchos clientes y dicen, no, mire, esto es así, usted tiene que tributar por esto, y esto de esta forma y no hay otra. Y es lo que le sale a pagar, y de ahí no se mueva. Y este gasto puede ser deducible o no es deducible. O sea, ahí... Pero, hombre, yo tiendo a que todo el mundo regularice su situación tributaria, si fuera el caso,
Y entonces cuando lo haces voluntariamente, que muchas veces puede ser un error material, una factura que no se ha contabilizado, un gasto que se ha llevado 2 veces, a lo mejor una factura importante duplicada, que puede ser, mira, regularice usted cuanto antes mejor, tendrá un recargo, porque si no todo el mundo diría me he equivocado, claro. Y hágalo de la forma más rápida y evite riesgos mayores. Claro, bueno, también es una alternativa. Yo creo que es verdad que hay que estar en el lado claro, como dices tú, Francisco, pero a ver, que muchas veces tú empiezas a echar cuenta, el autónomo, el pequeño empresario, ahora lo estamos viendo con los transportistas, empiezas a echar cuenta y al final este se lleva esto, Hacienda, y al final no te queda ni... Y entonces la gente muchas veces, pues por picaresca, va buscando la fórmula de a ver si esto no, de aquí me quedó algo. Yo soy defensor de estudiar bajada de impuestos que impliquen que haya más contribuyentes. Si esa bajada de impuestos, que no puede ser generalizada de cualquier forma, tiene que estudiarse, que lo estudien los expertos que correspondan, bajan los impuestos y puede haber más contribuyentes porque incentiva la economía y hay más movimiento, al final estamos recaudando lo mismo, pero hay más gente trabajando. Y eso, nos salimos, una pregunta que te voy a hacer, que nos salimos un poco del guión. En el gobierno eso no lo plantea, porque el gobierno que tenemos ahora mismo lo que se está planteando son subidas de impuestos, lo que significa que seguramente habrá menos gente aportando, ¿no? Porque si suben, pues la gente intentará buscar a la vuelta. Cuando se suben mucho los impuestos y al final son confiscatorios más que otra cosa, lo que lleva es que la gente oculte sus ingresos y haya economías sumergidas que no nos beneficia absolutamente a nadie. A nadie nos beneficia esa economía sumergida, pero lo que sí es claro que la gente tiene garantizado un plato de garbanzos en su casa todos los días y eso... Y con una bajada de impuestos es todo lo contrario. La gente dice, no, yo con los impuestos que se pagan yo prefiero estar limpito y tener las cositas bien hechas. Cuando había mucha más gente, ¿no? Hemos criminalizado al Rubius, que yo no sabía quién era hasta que salió ahí en los periódicos, o sea, lo hemos criminalizado porque ha decidido trasladar su residencia fiscal a Andorra y a otros youtubers y demás. Cuidado, oiga, si yo estoy en Andorra y pasan los 183 días o más en Andorra y es residente allí, pues está dentro de la ley, no hay por qué criminalizar a nadie. O sea, las cosas son como son. Aquí tenemos muchos extranjeros que viven, se han hecho residentes en España en vez de sus países y nadie lo está criminalizando por parte de la autoridad española. Lo veo muy bien, pero cuando alguien paga más del 40 y tantos %, y si está en Cataluña, que tiene un tipo más alto, o en alguna otra comunidad, y roza el 50%, la gente se cuestiona si al final dice, oye, mi trabajo de 8 horas youtuber es una habitación pues más chica que esta, con un equipo, y estoy yo solo y con un micrófono, lo puedo hacer igual en Andorra que en cualquier otro sitio. Me voy 6 años, ya vendré. Claro. Y le pasa también a muchos deportistas y a muchos de élite. Siempre y cuando esté bien hecho, esté correcto y se cumpla la norma, lo veo bien. No estoy de acuerdo pues en situaciones ficticias o lo que ha surgido en el caso de Madrid, digamos que patrimonio, sucesiones, está exento y demás, y ha habido falsos traslados de domicilio. Claro. Y oye, pues eso no. Oye, ¿en Andalucía cómo está el impuesto de sucesiones? Pues en Andalucía lo bajaron, ¿no? Estamos mejor que en Madrid. Sí, no, un 1%, no sé. Mira, en Andalucía, y además que tuvimos conversaciones en AEDAF con la consejería antes de que saliera, sobre todo estuvimos metiendo un poco de presión a ver cuándo iba a salir, porque mire, lo había anunciado y tardaron un poco en sacarlo porque Madrid, por ejemplo, está bonificado el 99% desde el primer céntimo, tanto en donaciones, en sucesiones y en donaciones. Entonces el primer céntimo está bonificado. ¿Qué quiere decir? Que si uno hereda 500.000 euros, se hace el cálculo de cuánto sale a pagar y el importe a pagar se bonifica en el 99%. Pagarías un 1% de lo que sale por la escala que hay. En Andalucía ya teníamos 1 millón de euros exentos. El primer 1 millón de euros está exento,
no hay que tributar. Ni el 1% siquiera. Ni el 1. Eso llevó a que el actual gobierno de la Junta de Andalucía tardara en sacar la norma porque no sabían qué hacer. Pues decía, si copiamos Madrid, estamos haciendo tributar al 1% a este primer millón que ya está exento. Con lo cual, lo que se ha aprobado en Andalucía es el primer millón está exento tal como ya estaba y a partir del primer millón bonificamos al 99%. Se pagaría un 1%. Un 1%, no de lo que recibes, sino del impuesto que te sale a pagar por lo que recibes. Bueno, Francisco, hasta hace casi cero. Hasta hace poco tiempo se escuchaba que heredabas una casa y prácticamente tenías que venderla para poder pagar, ¿no? Yo he tenido casos que han renunciado a la herencia. Han renunciado, increíble. Ha fallecido un señor, no tiene hijos, y le ha dejado en un pueblecito de la serranía de Ronda una casa antigua a su sobrino, a un sobrino. Y el pobre me decía, hay que ver en el problema que me ha metido mi tío. Dios, ¿qué vale la casa? Más de 30.000 euros no vale. Pero no es que valga más de 30.000, es que no hay forma de venderla. O sea, es que en el pueblo esto no se vende. Y además es una casa antigua, necesita una inversión. Hacienda la tenía valorada en 70 y algo. Y mire, valor fiscal son 70, imposible. Y pues si hace la herencia, le salía a pagar pues 12 o 14.000 euros. Dice, bueno, heredé una cosa, que una casa similar, pero nueva, vale 30.000. O sea, y no lo aceptó. Cuando le dije, mira, esto hay que irnos... Renunció a la herencia. Renunció. Nos tenemos que ir a una valoración del inmueble. Liquidarlo en función del valor. Bueno, dijo... Pues hoy en día ese cliente tuyo no tendría que pagar ni un euro por la casa de No, sí tendría que pagarlo. Cuidado. Igual no lo he dicho antes. Estamos hablando de bonificaciones del 99 y primer millón exento en ascendientes y descendientes, en colaterales, vale. Tíos y sobrinos no, ni hermanos, que yo creo que es una cosa que se debería de ampliar. Vale. Mira, no puede ser que... Familiar directo, tiene que ser hijos. Tiene que ser hijos, nietos, vale. Abuelos, padres, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Que te sales a sobrinos, tíos... o incluso hermanos. Ajá. O sea, típico señor, un señor que fallece y no tiene hijos, pues ¿quién le dejo mi casa? A mi sobrino. Ahí se le mete bien la mano al bolsillo, al sobrino. Yo creo que eso se debería suavizar. De hecho, en el libro este blanco de la reforma fiscal, que allí estuvimos hablando sobre él y unos compañeros míos, amigos, ha participado en la redacción del mismo, lo que ellos proponían era bajar los tipos, pero poner una tributación mínima, pero bajar los tipos en las franjas que están más altas, porque hay el grupo 4, que se le llama extraños, que yo siempre digo, oiga, si uno le deja la herencia a la vecina del quinto, no debería ser una extraña, tendría que haber habido un roce en algún momento, o sea, no le deja a uno la herencia. Siempre lo digo así, la palabra no es la más exacta, ese puede tributar en torno al 80%, dependiendo del patrimonio preexistente que tuviera la vecina del quinto, no familiar. O sea, que estamos hablando que de prácticamente, cosa, mira, quédate con el piso. Quédatelo, o sea, que dejarle una vivienda en una comunidad a una persona que no sea un familiar, ya no ascendiente o descendiente ni colateral, a los que la ley llama extraños, que yo defiendo, que extraños no pueden ser cuando uno le deja una herencia. Eso puede llegar hasta el 78, 80. Claro, se dan muchos casos de ancianos, de personas mayores que no tienen familiar y bueno, pues alguien los cuida, pues hay alguien que diga, mira, yo te voy a cuidar y no es familiar. Entonces a esta persona, si en un momento dado, cuando esta persona fallece, pues mira, le voy a dejar el piso a esta persona que me ha estado cuidando y tal, mire, mejor que no me lo deje porque me va a costar dinero. Bueno, sobre todo cuando Hacienda te valora el piso en más de lo que realmente vale. Y de ahí tienes que pagar el 80%. Exactamente. Y esto es muy frecuente, pues mira, tú cógete un edificio cualquiera. Aquí tenemos uno en el polígono, ¿no? Aquí al lado hay un edificio muy grande. No puede valer lo mismo las viviendas que dan al oeste o al sur viendo el mar que la que está al norte en el bajo y no tiene ninguna vista. Al final tú dices, oye, el metro cuadrado todas tienen 100 metros. Sí, bueno, pero yo tengo 100 metros en una quinta planta mirando al mar y mi vecino vive en el bajo, al norte, hacia la sombra. Con lo cual,
Cuando llegan el catastro y le da el botoncito, pues al final el metro cuadrado aquí la media es tanto. Sí, bueno, la media es tanto, pero a lo mejor el de allí está a 4.000 y el de aquí está a 1.800. Claro. Cuando el de 1.800... Y eso no se tiene en cuenta. Eso, pues, bueno, ahí ha habido una sentencia muy buena al Supremo, que lo que dice es que las valoraciones hechas por la Administración requieren la visita del perito tasador, claro, no del sillón claro, del despacho. Claro, vaya usted a ver el inmueble, hay que visitarlo, a ver cómo está, en qué condiciones está en cada inmueble, si está reformado o no está reformado y cuáles son las orientaciones. El valor real. También. Francisco, regulación de las SIVAC, para ponernos en situación. ¿Qué son? SICAP, estos son las SICAP. ¿Qué son? Y luego, y también, ¿y cómo se han venido utilizando hasta ahora? Primero, ¿qué son las SICAP? Y luego, ¿cómo se han venido utilizando hasta ahora? Bueno, pues esto, yo no soy un experto en ella, igual cualquiera me dice que estoy diciendo un disparate, ¿no? Pero tradicionalmente, las ABRAS que funcionan son una sociedad de inversión colectiva, digamos, que intervienen sobre todo en el mercado inmobiliario y tienen un tipo muy bajo de un 1%. Con una serie de condiciones, de requisitos, que tienen que tener al menos 100 socios. Y las ABRAS que funcionen perfectamente, que inviertan en el mercado inmobiliario, que son operativas, pero esto es un producto que la banca de inversión ha vendido a las grandes fortunas. Y a las grandes fortunas le ha dicho, oye, te voy a montar una SICAP, que este tipo de entidad va a tributar al 1%, y le habrá dicho, oye, y el resto de socios, no te preocupes, yo te los voy a buscar, te voy a poner 99 hombres de paja, 99 pequeños inversores, o sea, cuidado, con todos mis respetos, 99, que cada uno va a poner 100 euros, con lo cual vamos a tener 9.900 euros, y tú pones los 38 millones de euros. Ya tenemos una SICAP, tú vas a tener el 99,99%, los 99 no van a tener ni el 1%, pero ya tenemos la SICAP, todo vaya a tributar, y yo tengo aquí. Eso es como se han venido utilizando, enfocada, digamos, a las grandes fortunas, que luego habrá SICAP donde habrán llegado grandes fortunas y cada uno han puesto, ¿qué somos? 100, 3 millones de euros cada uno. Vale, perfecto, pero la mayoría son así. Ahora lo que han hecho un poco maquillar el tema, decir, oiga, que estos 100 hombres, estos 99 que nos hace falta, o 90 y algo, si son 5 de la familia inversora, digamos, que en vez de 100 que pongan 2.500 euros. Y hemos subido ese límite, ¿no? Pues esto es un vehículo pues que al final se ha cuestionado. Son herramientas un poco... Yo creo que sí, que esto debe de tener todo un cierto porcentaje, un cierto peso en la SICAP, y no las veo mal si tiene una serie de requisitos. Si es real, ¿no? Si cada uno ha puesto la parte que... Claro, como los fondos de inversión, pero bueno, no podemos mantener un privilegio de tributación a un inversor principal cuando los 99 restantes no han puesto nada. Esto es casi como hacer una sociedad fantasma de esta, ¿no? La verdad es que se han criticado, las que funcionen yo creo que estarían bien y que se dejen y que tengan una aportación mínima de un 2, un 3, un 5%, lo que sea, pero estos 99 que aparecían ahí con el mínimo, pues la han subido a 2.500 euros. Es un tema que lo tienen que solucionar porque se ve claramente, como nos lo ha expuesto, que ahí hay, como se suele decir, gato encerrado, ¿no? Totalmente. Vamos, además es que esto está en los medios, que no es que lo diga yo, yo no lo he descubierto. Y bueno, 2.500 por casi 100 lo que implica son 250.000 euros, que si el patrimonio es muy alto tampoco va a ser... Si poner otros son 38 millones, tampoco estamos en un problema muy... Francisco, la nueva regulación sobre la plusvalía municipal para este 2022. Bueno, lo de la plusvalía municipal ha sido una lucha, la verdad es que de hace muchos años. Primero el Tribunal Supremo y el Constitucional anularon la norma foral vasca, que era exactamente igual que la nuestra, o la nuestra igual que la... Y luego vino la anulación de los preceptos de la Ley de Haciendas Locales que regula la plusvalía. La plusvalía es un impuesto municipal que va al ayuntamiento y lo que grava es el incremento del valor del suelo, del terreno.
tú dices, oye, yo tengo un piso, bueno, pues tu piso tiene un porcentaje de valor de tu parte proporcional en el terreno donde se ha construido el edificio, y tiene otro que es la construcción, ¿no? Y los valores de un inmueble se dividen así, incluso el valor catastral en el recibo del IBI viene cuánto es el valor del suelo y cuánto es el valor de la construcción, y luego tenemos el valor. Entonces, este impuesto estaba calculado con una subida, con unos valores teóricos que iban creciendo con el transcurso de los años. Entonces, esto siempre iba hacia arriba, con lo cual, vendieras cuando vendieras, pues yo he tenido la casa 10 años, pues te hacía el incremento en esos 10 años, te aplica unos porcentajes y te salía a pagar plusvalía municipal. ¿Qué ha pasado con la última crisis? Pues, oye, la gente compraron en pleno boom viviendas, la han tenido que vender en las crisis, o se la ha quitado el banco y la ha ejecutado, o tenéis que venderla, pero no, venderlas por debajo de lo que le ha costado, pero a su valor real en ese momento. Pues si lo que valía 1 millón se ha convertido en 700, pues he vendido a pérdidas para quitarme la hipoteca, digamos. No me grabe usted con un impuesto que el legislador ha calculado que de una forma que siempre va creciendo de una forma teórica, no real. El Constitucional pues ha tumbado esta norma porque va en contra del principio de capacidad económica. Nuestros impuestos de renta, por ejemplo, son progresivos. El que más gana, más paga. Claro. Pero la plusvalía aquí no se ha generado una renta, no aflora una capacidad económica. No hay un beneficio. Ha habido una pérdida. Una pérdida. Entonces, eso se va encargado los tribunales. No ha costado la misma vida, incluso con la sentencia no se ha modificado la norma de la ley de haciendas locales. Esto afecta a las comunidades autónomas, la financiación de las comunidades autónomas. Y bueno, pues se ha calculado una forma tipo estimación directa, que ya se ajusta más, vamos a ver cómo funciona, se ajusta más a la realidad y se grabarán las plusvalías en aquellos casos donde haya efectivamente una ganancia en la venta de tu inmueble. Parece justo. Parece más justo, ¿no? Más justo, ya te ha vendido, tiene una ganancia. Pero hace poco se estipuló, se comentó, hubo la posibilidad incluso de quitar el tema de la plusvalía y los ayuntamientos se levantaron en armas, ¿no? Bueno, se ha comentado de distintos medios de que hoy la plusvalía va a desaparecer. La plusvalía no la va a quitar. Escuchamos a una ministra decir, no te preocupes que esto me lo cargo yo y empezamos otra vez. Pero si le quitas financiación a la ente local, a los ayuntamientos, se las tendrás que dar por otro lado. Claro. Al final la balanza no le podemos quitar a los ayuntamientos ingresos que tienen, si no se le compensa por otro lado. Mantenimiento de la ciudad. Bueno, yo relativamente no veo mal el impuesto, o sea, yo no estoy en contra de... Siempre que pague sobre un beneficio que haya obtenido, lógicamente. Puede ser que tú hayas comprado una vivienda o un inmueble, un local, una nave, por 100.000, o por 1 millón, o por 100.000, y la vendas por 70, y encima te llegue el ayuntamiento y te quiera cobrar, oiga, que el suelo teóricamente ha subido. ¿Cómo que teóricamente? Si he vendido por 70 y está constatado, es que he perdido. O sea, no me puede cobrar nada. Otro de los puntos que trataste, ¿no?, en esta charla, en estas conferencias, es sobre la nueva regulación para los no residentes. Para los no residentes. Bueno, yo voy a explicar lo que es residente, sí, pero sobre todo residente fiscal. Venga. O sea, que aquí tenemos mucha gente que viene a Marbella, vive, y el residente fiscal, en un principio, hay muchos matices, pero en un principio podemos decir que aquella persona que vivimos en este país durante al menos 183 días. O sea, todos los que vivimos al menos 183 días, pues somos residentes fiscales, nos convertimos en residentes fiscales. Tiene que pagar los impuestos aquí. Y tiene que pagar sus impuestos por sus rentas mundiales aquí en España. O sea, que hay muchos casos de extranjeros que viven constantemente casi todo el año, más de 183 días, y Hacienda le llega y le dice, oiga, que usted es residente fiscal en España. Cuidado, esto, pues usted es residente. Muchos no quieren esa desvinculación con su país, pero a muchos les interesa más tributar aquí que en su país. Aunque nos quejemos de nuestra tributación, sí. Si son nórdicos y demás, seguramente la tributación de ellos sea mucho más alta y habría que analizarla. Bueno, pues esta novedad es al contrario, es aquellos
que son no residentes, que tienen propiedades, tienen empresas o tienen sobre todo algún inmueble, no pasan los 183 días en Marbella, por ejemplo, en la costa aquí donde vivimos nosotros, o en cualquier parte del territorio nacional, antes tenían obligación de nombrar a un representante fiscal y tenían que nombrar a un residente como representante fiscal. Ahora esa lo hemos eliminado, eso son trabas burocráticas, no es nada más que poner ahí. Eso se ha eliminado para los comunitarios. Todos los comunitarios y los que están dentro del espacio europeo, económico europeo, se elimina. Por ejemplo, alguien, un chino, un estadounidense, tiene que venir y nombrar. Hombre, si somos europeos, lo somos para todos. A un alemán no le podemos pedir más obligaciones que a un español. Claro. Uno tributaremos de una forma y otro de otra, en función seamos residentes o no. Pero no le haga usted mayor gasto de tener que nombrar. Y eso se ha eliminado para los comunitarios. Para los comunitarios, está bien, ¿no? Nos acercamos cada vez más a Europa. Cosas que interesantes, cosas que se van consiguiendo, ¿no? Que vais consiguiendo desde... Oye, declaración de posesión de criptomonedas en el extranjero. Este es otro tema al que nos suena, bueno, casi inglés. Casi inglés y a mí me suena más... Lo primero, voy a explicar un poco lo que es la declaración de bienes extranjeros, lo que es el modelo 720. El modelo 720 nace, si mal no recuerdo, en el 2012, el primer efecto es en el 2013 y nace como consecuencia de la amnistía fiscal. Oiga, vamos a hacer una amnistía fiscal que se iban a recaudar 2.500 millones, se recaudó 1.200, 1.100 y algo, la mitad. Vamos a hacer una amnistía fiscal, regularice todo, pague al 10%, traemos los capitales que se han ido de España aquí, que nos hacía falta en aquel momento. Podemos estar de acuerdo o no con la amnistía fiscal, pero el objeto, que venga esa cantidad de dinero aquí que nos hacía falta en vez de estar dando vueltas por el mundo, y hágalo, porque viene el modelo 720, que es la declaración de bienes extranjeros, que si usted no me lo cumplimenta correctamente y me declara todo lo que tiene, las prescripciones ganadas desaparecerán y hay un régimen sancionador de hasta el 150%, además de considerar una ganancia no declarada, ni IRPF, tal y cual. Bueno, esto, el 26 de enero de este año, por fin hemos tenido ya la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde dice que el régimen sancionador y que regula esta norma va en contra del derecho comunitario. Esto ya se sabía durante estos años, pues hemos tenido el informe del abogado del Estado, la agencia tributaria ha tenido guardado un cajón, no lo ha sacado a la luz para que el resto de los ciudadanos lo vean. Mi amigo Esaú Alarcón de Barcelona, en un procedimiento de la Audiencia Nacional, logró que la agencia tributaria pusiera sobre la mesa y él ha hecho público este informe. Y esta sentencia viene motivada por un compañero que es Alejandro del Campo de Mallorca y Esaú Alarcón representando a EDAF, que son, digamos, los que se han cargado esto. Cuidado, hay obligación de declarar los bienes que hay en el extranjero. Lo que no podemos es que los delitos de sangre prescriben y el no declarar la casa que tenía uno en Brasil que heredó de alguien no prescriba, o el caso del taxista de Granada, que es un hombre que ha trabajado toda la vida en Suiza, era taxista, de Granada era él, pero taxista era en Suiza, y cuando se volvió a su pueblo, a Granada, se dejó 300.000 euros allí en su banco de Suiza toda la vida y creo que le han levantado un expediente de 1 millón y algo, o de 900.000 euros, 3 veces lo que tenía. O sea, eso se anuló. Entonces, eso es un poco el modelo, la declaración de bienes. ¿Qué pasaba este año? Pues se va a incluir en esa obligación las criptomonedas. Las criptomonedas, yo no estoy muy de acuerdo con ellas. Yo creo que es una cosa que se ha creado para ocultar quién es el titular último de las mismas. Y puede ser un foco de fraude siempre y cuando no tengamos el control de quién las posee. Y hoy parece que se posee por un tema electrónico, un código, un servidor, no está muy claro. Entonces, todos los países están luchando en la misma línea contra eso y lo que se ha regulado es que las criptomonedas estén también incluidas en este modelo. Lo que pasa es que no ha salido el reglamento, no se sabía, oiga, este año se declaran, no se declaran, y este año no hay que incluirlas en el modelo de este año.
No quiere decir que el reglamento salga en mayo y nos dé un plazo para especial. declararlo. Yo no tengo ese problema. Pero bueno, parece que da también un poco de... Hay puntitos oscuros ahí, ¿verdad? Bueno, toda aquella fuente donde no podamos tener un control, el Estado no puede tener un control de quién las posee, pues pueden ser utilizadas por quien no le interesa o quiere ocultar sus fondos. ¿Y la procedencia? Y la procedencia de donde estamento. Yo creo que tu dinero lo tendrás en tu cuenta, tu casa está ahí, está mi coche, tú metes en tu DNI y sale todo lo que tú tienes. Lo que no tú tienes tu dinero de tu sueldo, de tus cosas, pero si hay alguien, que no digo que sea el caso para todo el mundo, pero se podría dar el caso de que alguien que tiene un dinero lo convierte en criptomoneda y ya no sabe nadie ahí ni de dónde viene ni cómo. Claro, pero además que tiene un dinero en Hong Kong, que aquí nadie se ha enterado que lo tiene, que no sabemos de dónde procede y lo convierte en criptomoneda y empieza a legalizarlo y a operar en cualquier parte del mundo. Yo tengo amigos que tienen criptomonedas y que han ganado bastante dinero y tengo otros clientes que han llegado también perdidos. Pero bueno, eso han pasado de su banco al sistema y cuando rescatan vuelve el dinero al banco, se declara lo que hay que declarar y es totalmente legal. Bueno, seguramente la mayoría de la gente lo hará legalmente, pero cabe la posibilidad de si hay algún punto oscuro donde se agarren los malos, vamos a decir de alguna manera. Efectivamente, por eso lo han intentado regular. Francisco, ventas online en el extranjero. ¿Alguna novedad también sobre este tema? Pues la verdad es que sí. La novedad sobre todo es que se ha creado, digamos, una ventanilla única y se ha creado más que eso el que se pueda declarar aquí todo. Antes, si tenía un cliente, yo he tenido clientes que se dedicaban a la venta online, cuando pasaba un determinado umbral perdón, de venta en otros países, pues ya tenías que declarar en Francia y tenías que hacer declaraciones de IVA por tus ventas en Francia. Y si vendía en Italia, pues también, con lo cual en cada país donde vendías de la Unión Europea tenías que tener un CIF de ese país y hacer una liquidación. Por cierto, Francia funciona genial. Te escriben un email, te dan el CIF, te llaman, hablas con ellos, te mandan la carta de pago, la declaras, o sea, eso funciona, para cobrar son estupendos. Pero, ¿qué pasa? Que esto, una pequeña empresa que vende online y pasa ese umbral de los 10.000 euros, que puede ser perfectamente, pues mira, si alguien vende un iPhone, un teléfono, pues un teléfono vale 1.000 y pico, si vende ya 10 en Francia, pues ya ha pasado. O sea, que el margen de un teléfono es muy pequeño, pero ya ha pasado. Ahora, oblígale a este empresario a tener un CIF francés, hacer una declaración en Francia, otra en Alemania, otra, cuando lo normal es que se haga en tu estado de residencia y entre estados hagan las compensaciones que correspondan. Esto no se ha hecho antes porque parece que había como una desconfianza entre las distintas agencias tributarias de los distintos estados miembros. Pues claro, tú me tienes que decir cuánto vendió los míos allí y yo a ti los tuyos, o sea que nos dirán la verdad o no nos la dirán. No sé cómo lo han hecho, pero realmente por fin los empresarios tienen hoy esa facilidad de tener, digamos, un sitio único donde liquidar ese IVA. Una compra online mucho más seguro, ¿no? Y más tranquila, ¿no? En definitiva, ¿no? No, lo que es menos burocracia para el empresario, que hoy la verdad es que con la pandemia hemos descubierto, yo no soy amigo de las compras online, pero con la pandemia y todo esto, pues al final muchísimo. Hemos descubierto, no puedes salir de casa, bueno, pues entro, compro, viene y al final eso que ha venido se ha quedado. Sí. O sea, eso que ha venido al final se ha quedado. Y lo que facilita al empresario es no tener, si vende en 5 países, pues no tenés que hacer 5 liquidaciones en 5 países. Menos burocracia, menos lío para y menos coste. Menos coste. Menos coste. No, tema gordo, Francisco, medidas para el futuro. IVA, IRPF, patrimonio, sucesiones. Bueno, patrimonio y sucesiones, hemos hablado ya de alcohol, tabaco, impuestos medioambientales. Aquí tenemos... Ahí tenemos, yo ahí lo que ponía en mi presentación es que nos depara el futuro, ¿no? Yo estaba siguiendo la presentación de la exposición que hicimos el otro día, y ya un poco acabada ya la reforma, digamos, fiscal, que ya son los puntos que he explicado. Yo decía, oye, ¿qué nos depara el futuro? Pues el futuro nos deparaba un libro blanco
para la reforma fiscal, futura reforma fiscal, que ayer mi amigo y compañero de edad, Fran Adame, que ha participado en la redacción del mismo, hasta en el comité, me decía que una de las propuestas de ellos es que esto no se aplique hasta tanto no haya una recuperación económica, se acabe la actual guerra de Ucrania y entremos en una normalidad, no solo en ese aspecto, sino en una recuperación económica y, digamos, una forma de actuar correcta, y que estemos con la empresa funcionando normalmente, no a lo que estamos ahora sometidos. Se nos dispara el gasoil, el aceite de girasol vale como el de oliva, y va al supermercado y como llegues tarde no hay de nada. O sea que, entonces, cuando todos estemos en una normalidad, en una nueva normalidad, pues entonces, y gran parte del encargo que ellos han tenido para esta reforma fiscal, pues yo decía, oye, ¿cómo se ha ocurrido escribir un libro para pedir más impuestos? Decía, bueno, pues el tema medioambiental viene por un acuerdo de la Unión Europea y unos compromisos de emisiones y de utilización de otros combustibles más ecológicos y demás por parte de España dentro de la Unión Europea. O sea, esto es un compromiso ya adquirido y ese compromiso hay que financiarlo. O sea, no es decir, o sea, que lo que nos ha encargado, digamos, es cómo financiar toda esta serie de cosas, no es que nos hayamos levantado y decir vamos a pedir, y cómo tener una mayor armonización fiscal, ¿no? Ahí ellos han propuesto distintas materias en las que no todos los miembros de la comisión estaban de acuerdo. Han sacado un documento único, pero no todo el mundo. Y, por ejemplo, en tener un tipo único de IVA y a lo mejor ese IVA bajarlo. Yo ahí no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en nada, y no ciertos productos de primera necesidad, pues el pan no le podemos gravar como a los diamantes. Está claro. O sea, oye, la barra de pan, pues la compramos todos los días y no puede tener el mismo tipo de IVA que un diamante. Entonces, ahí yo discrepo. Posiblemente habrá tipos reducidos, súper reducidos, que no tengan por qué estar ahí, pero productos de primera necesidad que nos afecta a todos los ciudadanos y demás, grabarlo sería hacer tributar más de forma indirecta. Entonces lo que plantean es reducir el IVA, pero unificarlo. Unificarlo. Yo no estoy de acuerdo. O sea, no creo que esto se lleve a cabo. Esto sería políticamente, pero realmente no lo veo, porque hay productos de lujo que claro, me imagino que tendrán que ir al tipo de IVA. Lo puedan subir si quieren al 30 máximo, pero la barra de pan que todo el mundo, pues eso sería mínimo. Hacer tributar claro, de forma indirecta, pues digamos, las clases con menores ingresos. Claro. Que hay una cosa muy interesante que yo lo marqué por ahí, no sé si veo que la he impreso en color, ¿no? Sí. Veo que la he impreso en color, que sin que nadie se lo pidiera, a ver, no lo encuentro yo, pero sin que nadie se lo pidiera, sí, aquí la tengo. Ellos han propuesto, no sé cómo se lo habrán tomado, eliminar las exenciones que tienen hoy en día en la página 23, ahí lo tiene, los diputados y senadores, tanto el Parlamento español como europeo y determinados políticos, que tienen respecto a las dietas y los gastos de viaje. El resto de ciudadanos tenemos una limitación respecto a dietas, trabajadores, empresarios, profesionales. Los trabajadores que se desplacen, porque tu empresa diga, oye, pues yo voy a mandar, o tú que eres empresario, digo, oye, tengo que mandar 3 operarios a Granada, pues se tienen que alojar, tienen que comer, y todos esos gastos pues corren el gasto a cargo de la empresa, y pagan unas dietas y gastos de viaje, ¿no? Pues eso están exentos en los políticos. Vaya. Y una de las propuestas es eliminar esa exención, oiga. Oye, ¿será que los diputados y senadores tienen un sueldo pequeñito y todo eso, pues se les ayuda un poco? Yo espero que dentro de las medidas que han propuesto, esta sea la primera que apliquen, sobre todo para tratarnos todos de igual. Que no tengan excepciones. Y cuando ya nos tratemos todos de iguales, pues igual podemos empezar a ver las cosas de la misma manera. Francisco, Urbano, vamos a ir terminando, porque seguramente tendremos que hacer más programas, porque es muy amplio este tema. Pero hay una cosa que me gustaría que tocáramos,
brevemente, que es la limitación de pagos en efectivo. Luego, si te parece, es que nos dejamos, bueno, el dossier que tenemos aquí es para 3 programas, pero si aburrimos a los que nos están ahí, así que haremos algún programa más, pero ahora mismo, háblanos de este tema, limitación, que seguro que a la gente le interesa, limitación de pagos en efectivo. Bueno, esto es una norma que ya existía, yo la he puesto aquí porque en esta presentación, la última charla que yo di para PYME, que me llamaron, hablé de los pagos en efectivo, luego llegó la pandemia y esto se ha modificado. Lo que viene a decir la norma, que se ha reducido los importes, es decir, cuando hay una transacción económica, hay un empresario, un profesional, y luego, o entre empresarios profesionales, o entre un empresario profesional con un particular. Hay una limitación de pago en efectivo a 1.000 euros. 1.000 euros. Antes eran 2.500 y ahora son 1.000 euros. Y si es un no residente, son 10.000. El no residente se supone que viene de viaje, a lo mejor trae más dinero. Pues, oye, ¿cómo justifico que es no residente? Con su pasaporte, aunque viva usted aquí los 183 días, pero bueno, ahí no se podía hacer de otra forma. Lo que es importante aquí, desde el punto de vista de los empresarios y profesionales, es decir, oiga, cualquier transacción que sea más de 1.000, usted no puede hacerla cobrando en efectivo. Le tienen que pagar por tarjeta de crédito, por banco, por Bizum, por todas estas formas, por PayPal, todas estas cosas que hay, pero que quede electrónicamente registrado, con un cheque, una transferencia. O sea, nunca en efectivo. Nunca en efectivo. Esto es una medida para luchar un poco contra el fraude y la economía sumergida y demás. ¿Qué pasa? Que habitualmente se hacen más de las que uno cree, porque si ya muchas veces cuesta cobrarle a algún cliente, pues cómo te va a negar. Pero esto tiene una sanción, tenía del 25, ahora la han bajado, ¿eh? O sea que es una cosa que la verdad es que habría que tenerlo en cuenta también. 1.000 euros, ese es el tema de lo que se puede pagar. Y si son extranjeros, 10.000. 10.000. Bueno, pues de momento eso es lo que tenemos. ¿Tú lo ves razonable, lo ves bien, lo ves...? No lo veo mal, realmente... Es un poco por el tema de control, ¿verdad? Es un tema del control. Yo creo que al final el efectivo acabará desapareciendo, de hecho cada vez se ve menos y la verdad es que vamos a otros países y te ves, estás en un bar, te pide una cerveza y ves que el de al lado está pagando la cerveza con una tarjeta de crédito. Nosotros aquí no estamos acostumbrados a eso. Nosotros vamos a tomar un café y no se te ocurre sacar la tarjeta de crédito para pagar. Lo pagamos en efectivo. Y si llevamos 50 euros, dice, oye, lo siento que no tengo cambio, pero que no queremos... Tenemos que ir cambiando ya, nos tenemos que ir cambiando a eso, ¿no? A pagar en efectivo y tener más control nosotros, y de luego nos van a controlar mucho más si pagamos con tarjeta o con transferencias o con este tipo de cosas. Francisco Urbano, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por darnos luz en todas estas novedades fiscales que afectan a este año, a este presupuesto 2022. Y bueno, pues seguro que vamos a contar contigo para que nos aclares muchos más temas de estos fiscales, que en muchos casos para el ciudadano de pie es engorroso, pero bueno, nos lo va aclarando y con palabras poco técnicas seguro que lo vamos entendiendo un poco más. Sí, la verdad es que es una materia espesa que hay que hacerla llegar con un lenguaje al menos sencillo y en muchos casos con algún ejemplo práctico y que se haga más fácil de entender. Pues nada, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Paco. Un placer. Y a vosotros, esperando que os haya gustado este programa, temas fiscales, que bueno, algunas veces nos pone un poco el vello así de punta, pero no tenemos más remedio que tratarlo. Nos despedimos hasta la próxima vez. Chao, así somos. Chao. Aquí hemos estado una hora, ¿eh?